Muy buenas tardes, mi nombre es Dominic Silva, soy estudiante del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy, 2 de mayo del 2025, nos encontramos con el doctor Carlos Armando Silva Salinas, abogado, profesional y magíster de Derecho Administrativo. El doctor Carlos Silva fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado de la Corte Suprema de Justicia, también se desempeñó como profesor de la Universidad Libre y actualmente labora como asistente de la Contraloría General de la República. Doctor Carlos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos realizando un documental para la asignatura Constitución Política. El documental se trata acerca de la historia de la Constitución Política en Colombia. Doctor Silva, nosotros hemos hecho un laborioso recorrido histórico a través de Colombia sobre la Constitución. Tenemos 3 preguntas para hacerle. Con mucho gusto. Ahora, la primera pregunta es: ¿de qué manera los partidos políticos ideológicos estructuraron los principios de las constituciones políticas colombianas? Los partidos políticos siempre han sido definitivos en el desarrollo de la constitución política de los países y en especial en nuestro caso en Colombia. Se trata de unas ideas políticas en la cual eso genera de qué manera se va a ejercer el gobierno y cómo se va a manejar el Estado. Si miramos de manera histórica, tenemos la Constitución de 1811, conocida como la Constitución de la Independencia. Luego nos trasladamos a la de 1983, también muy importante. Luego tenemos la Constitución del 53, que dio un cambio importante a una mayor apertura política y del sistema más liberal. Posteriormente encontramos la más importante en mi criterio, la Constitución de 1986, también conocida como la Constitución de Rafael Núñez. Ella nos rigió los destinos de Colombia, los cambios, el ejercicio de los derechos y deberes de los colombianos y cómo los gobiernos hicieron efectivos esos derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, que es la Constitución de 1886. Esta Constitución se caracteriza por ser totalmente un sistema centralista y presidencialista. Luego nos trasladamos a 1991, que luego de una serie de conflictos entre los diferentes partidos políticos, llegamos a la Constitución de 1991. Allí participaron y confluyeron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el M19 y muchos partidos, por pequeños que fueran, porque la idea de esta Constitución del 91 que nos rige es que sea un gobierno democrático, a donde se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin interesar el color, la religión, la profesión, el partido político. En esa estamos. Eso es lo que nos rige actualmente, el respeto por los derechos fundamentales, que es la Constitución de 1991. Bueno, doctor, tenemos una segunda pregunta. Teniendo en cuenta que la historia de Colombia ha sido atravesada por diferentes constituciones y diferentes marcos legales, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y según toda su trayectoria académica, ¿qué vendría siendo lo mejor para Colombia? ¿Quedarse en un Estado social de derecho, o sea, el que tenemos y el que rige actualmente a los colombianos, o evolucionar a un Estado constitucional, donde la Constitución sea la única que rija el país? Todos los criterios son respetables en cuanto
tenemos el derecho a opinar, a pensar, a elegir y sobre todo a determinar qué es lo mejor para nuestro país. Yo pienso que y estoy seguro que la Constitución de 1991 es supremamente acertada, donde se respetan las ideas de todos los partidos políticos de Colombia, aquellos que ya están consolidados y otros partidos que están naciendo en la vida jurídica, donde se respetan los derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al mínimo vital. Eso es el producto de nuestra Constitución de 1991 hoy día vigente. Ese es el derecho a opinar, el derecho a constituirnos en empresa, en personas naturales, en personas jurídicas, el derecho a tener una profesión, a ejercer una academia de acuerdo a cómo la persona desee en lo que considera. No estoy de acuerdo que nos traslademos a un derecho, a una constitución, a un derecho constitucional, a un gobierno constitucional, porque es que la Constitución impone de manera tajante como debe de comportarse en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En cambio, en el Estado social de derecho hay esa amplitud, hay ese abanico, donde los indígenas hoy día, esta es su tierra, y así aquí no podían venir a la capital de Colombia. Pueden venir porque esto también es de ellos, y esto lo permite el Estado social de derecho. Ellos están obrando de acuerdo al ejercicio de sus derechos fundamentales. Un gobierno totalmente constitucional haga, corra, vaya, no diga, no estoy de acuerdo. Yo pienso que como en el mundo ha sido un éxito la transición a los gobiernos donde se respeta el Estado social de derecho, Colombia se está moviendo en ese panorama y estamos aún todavía, estamos cimentando el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto de los ciudadanos como los extranjeros que habiten en Colombia. Entonces, para usted sería correcto afirmar que Colombia merece ser un Estado social de derecho, ya que si cambia o se rige por un Estado constitucional donde la Constitución rija a los colombianos, esto lo único que haría sería que Colombia perdiera su poder dentro de la soberanía popular. Totalmente de acuerdo que sea un Estado social de derecho. El Estado constitucional no es que pierda los derechos. Lo que pasa es que en el Estado social de derecho tenemos el respeto por la separación de los poderes, ¿sí? Y nosotros totalmente se garantiza ese comportamiento de cada uno de los poderes, porque tenemos a la Corte Constitucional que vela por el respeto de la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional hace un estudio automático o por solicitud de cualquier ciudadano si las leyes están contrariando esta regla máxima, esta es la ley de normas. Entonces tenemos una Corte Constitucional que vigila que se cumpla esa Constitución. Tenemos un Poder Judicial donde tenemos la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado que vigila que se cumplan las leyes penales y que se cumplan las leyes del derecho administrativo. Y tenemos una rama legislativa que le permite al Congreso, donde están todos los matices de los poderes políticos, donde están todas las ideologías de los partidos, de los movimientos políticos, legislando en favor de los colombianos. Luego, lo mejor para Colombia es el Estado social de derecho. Bueno, doctor Silva, ya para finalizar esta entrevista, tengo una pregunta que se puede aterrizar en el contexto contemporáneo que está viviendo nuestro país. ¿Qué elementos considera usted que hacen que hoy en día se respete la Constitución política colombiana?
¿sí? Vuelvo y reitero, el control automático que hace la Corte Constitucional, que esto se respete. La Corte Constitucional hace un estudio de las leyes y de los actos administrativos para determinar si se ajustan a derecho o no. Si se ajustan a derecho, son exequibles y rigen erga omnes, o sea, para todos los colombianos, y debemos de cumplir y respetarlos y de ejecutarlos y vivir bajo esos parámetros. Si la Corte Constitucional encuentra que una norma que ha sido producida por el Congreso o un decreto que ha sido firmado por el presidente de la República va en contra de este ordenamiento jurídico, dice que es inexequible. Cuando dice que esa norma es inexequible, sale del mundo jurídico, muere. No se puede hacer lo que diga esa norma que es inexequible, y los colombianos estamos protegidos gracias a la Corte Constitucional. En segundo lugar, ya el Consejo de Estado en materia administrativa hace el mismo oficio de estudiar jurídicamente si esos decretos o resoluciones administrativas o circulares administrativas se ajustan a derecho. Entonces, sí, debemos de mantener nuestra Constitución porque está bien diseñada y protege todos los derechos fundamentales de los colombianos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Silva, por su tiempo. Gracias por acceder a esta entrevista en la biblioteca de la Universidad de la Gran Colombia, sede La Candelaria. Quien les habla, Dominic Silva.